El departamento 614, el lugar donde las madres pierden la razón. La policía llegó demasiado tarde. El cuerpo de la mujer estaba tendido en la acera, completamente destrozado. Había saltado desde el 6º piso. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba dentro del departamento. Sobre la cama yacía el cuerpo de una niña pequeña, sin señales de lucha, sin ruido, solo asfixiada. Y lo más inquietante es que este no era el primer caso. La oficial Valeria Cruz llevaba 7 años en la policía. Era joven, metódica, y tenía fama de no dejar ningún caso sin cerrar. Además, era una mujer fuerte, nada sentimental, muy entregada a su trabajo, y se especializaba en la investigación de crímenes. Había visto ya muchos casos sangrientos e impactantes. Incluso había estado en algunos altercados y balaceras, así que era muy difícil de impresionar. Escena del crimen. El edificio era ya muy viejo, y aunque anteriormente ya se le habían hecho modificaciones y renovaciones, aún así algo se sentía raro cuando entrabas en él. Se siente algo incómodo desde que entras. Era como una sensación de muerte y temor. Los policías acordonaron el departamento donde habían ocurrido los hechos. Los vecinos observaban en silencio, pero todos ellos estaban muy impactados por aquel suceso. No daban crédito a lo que acababa de ocurrir. Cuando Valeria entró al departamento, sintió algo extraño. No era miedo, era presión. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El ambiente se sentía incómodo, como si el aire pesara más de lo normal. Enseguida pidió informes. Sin embargo, el informe de sus compañeros policías que llegaron primero no le satisfacía del todo. El caso parecía simple. Una madre soltera de aproximadamente 35 años asfixió a su pequeña hija mientras dormía. Después de unas horas, ya al amanecer, tal vez por remordimiento, saltó desde el techo del edificio, acabando así con su vida. La oficial Valeria podía sentir que había algo más. Su instinto le indicaba que aquel caso era más complicado de lo que parecía. Algo estaba encerrado en aquel cuarto. Algo se ocultaba entre esas paredes. Pero, ¿qué? Comienza la investigación. Valeria interrogó uno por uno a todos los vecinos de la Oxisa. Todos daban la misma información. Aquella mujer tenía poco de haberse mudado a aquel departamento. 4 meses viviendo allí. Parecía sociable y feliz al principio. Muy trabajadora y muy ordenada. Además, dijeron que se veía que amaba y cuidaba mucho a su pequeña. Sin embargo, en el último mes, algo cambió en aquella mujer. Los vecinos dijeron que aquella madre cambió totalmente. La mujer dejó de ir a trabajar. Dejó de llevar a la niña a la escuela incluso. Seguido, escuchaban llantos de la niña. Una vecina le comentó a Valeria que la mujer se veía enferma y con ojeras. Se había vuelto distraída y a veces hasta era grosera. Al parecer llevaba días sin poder dormir bien. «Yo pienso que estaba asustada», dijo la señora. «¿Miedo? ¿Miedo de qué? No lo sé, pero a veces le oía gritar que la dejaran en paz». «¿Sabes si alguien había visitado a la madre?», preguntó Valeria.
pero la mujer le dijo que nunca había recibido visitas más que la maestra de la niña y paquetería. Cuando examinaron la recámara de la madre, Valeria encontró restos de marihuana que al parecer fumaba para tranquilizarse. Al principio todo indicaba que la madre se drogaba. Los compañeros policías estaban seguros que si había marihuana seguro encontrarían más drogas en el departamento. Seguro estaba bajo sus efectos cuando mató a su hija, dijo un compañero. Sin embargo, Valeria sospechaba que no era así. Examinó a fondo la casa y no pudo encontrar ningún rastro de otros tipos de drogas. Cuando se dio a conocer el dictamen forense lo confirmó. Efectivamente, aquella madre no se drogaba ni tomaba algún tipo de alucinógeno. Tampoco había rastros de alcohol. El caso se ponía cada vez más difícil. Si las personas que conocían a la madre decían que amaba mucho a su hija, y además no tomaba, ni se drogaba, entonces ¿qué pudo llevar a aquella madre a matar a su propia hija? Al día siguiente, Valeria investigó el expediente médico de la madre para ver si tenía alguna enfermedad mental que explicara la locura y asesinato de su propia hija. Limpio. El historial estaba limpio. Aquella madre estaba sana. Entonces investigó en su trabajo y lo que le informaron la impactó. La mujer llevaba 8 años en esta empresa, le dijo la gerente. Era muy eficiente y tenía un buen puesto. Acababa de conseguir un aumento por méritos en su trabajo. Pero entonces, cayó en declive. Pedía muchos permisos, empezó a faltar seguido, y después ya ni siquiera avisaba que faltaría. Pero lo peor es que parecía no importarle. Por eso fue necesario despedirla. ¿Qué pudo hacer cambiar tanto a una mujer? Valeria estuvo examinando el departamento casi todo el día. Estaba ya muy cansada. Además, sentía una especie de ansiedad dentro de aquel lugar. No sabía qué era, pero sentía algo pesado sobre sus hombros. Ya en la tarde, cuando se dirigió a recoger la última muestra de la cama de la niña, escuchó algo que le heló la sangre. ¡Está en el libro! Era la voz de un niño. Volteó de inmediato para ver quién era, pero no había nadie. Por un momento creyó que tal vez lo imaginó por el cansancio de haber trabajado todo el día. No le tomó importancia y se marchó a su casa. Pero sentía que algo raro había en aquel departamento. Esa noche, mientras cenaba, se puso a leer el informe del caso y entonces escuchó. Unas pisaditas como de niño corriendo en el pasillo. Valeria se paró pronto y con arma en mano registró su casa. ¿Quién está allí? ¡Salga ya!, gritó. Pero nadie respondió. No había nada. Revisó toda su casa, pero las ventanas y puertas estaban cerradas. No es nada, se dijo a sí misma, para tranquilizarse. Sin embargo, tenía una sensación extraña como si alguien estuviera junto a ella. No lo podía explicar, pero era claro que algo estaba con ella. Me iré a dormir, tal vez solo necesito descanso, pensó. No había pasado ni un minuto acostada cuando, de pronto, ¡está en el libro! Otra vez esa voz. Valeria escuchó de nuevo la voz de un niño. No pudo explicarlo, pero esta vez ya estaba segura. Algo o alguien la estaba siguiendo. Pero, ¿por qué a mí?, pensó intrigada. Al día siguiente, un poco más tranquila, Valeria se fue a trabajar. Ya en el departamento de policía le informaron que el jefe quería verla pronto en su oficina.
El caso está cerrado, dijo el jefe de Valeria. ¿Cómo? ¿Pero por qué?, indagó desesperada. El forense me acaba de avisar que encontró restos de una rara especie de hongos alucinógenos en el cuerpo de la madre, muy difíciles de detectar. No hay más, Valeria. El caso está resuelto. No, jefe, hay algo más. Permítame seguir investigando. Sé que no es todo, dijo muy segura Valeria. Valeria no le contó lo de las voces que había escuchado, pues sabía que se reiría. Por favor, jefe, sé que hay algo más, le rogó. El jefe de Valeria sabía que ella era muy buena en su trabajo y que nunca fallaba en sus investigaciones, así que le dio 2 días más. Valeria pidió a un compañero que le investigara el registro de todas las familias que habían habitado ese departamento desde que se construyó. Ella, mientras fue a buscar al departamento, la voz de aquel pequeño la intrigaba muchísimo. Eran ya 2 veces que le decía de un libro. ¿Pero qué libro? ¿Qué contiene ese libro si es que existe? Revisó toda la casa primero. Realizó una búsqueda exhaustiva, pero no halló nada. Estaba a punto de entrar a la recámara de la madre cuando de pronto le cerraron de golpe la puerta. Valeria sabía que no había nadie más, así que sacó su arma y de inmediato intentó abrir la puerta, pero extrañamente estaba trabada. Dio una patada fuerte con mucha decisión y abrió la puerta. Pero cuando entró, la puerta se cerró otra vez de golpe. Valeria sintió lo que nunca había sentido antes. Un terror le recorrió todo su cuerpo. Sabía que algo sobrenatural y terrible estaba pasando en ese cuarto. La ventana estaba cerrada. No había corrientes de aire. Era como si algo quisiera evitar que Valeria buscara en ese cuarto. Pero ella, con total decisión y coraje, se puso a buscar, sin importarle nada. Buscó y buscó, pero no encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó: En el suelo. otra vez la voz del pequeño. Valeria se olvidó del miedo y decidió poner atención a esa voz. Si le estaba hablando a ella, tenía que ser por una buena razón, pensó. Buscó azulejos huecos y en una esquina del cuarto encontró uno. Enseguida empezó a romper el azulejo y notó que estaba sobre un piso de madera. Quitó la tabla con mucho trabajo y, en el momento en que quitó la tabla, el cristal del tocador se estrelló de forma inexplicable. Valeria buscó en el suelo. Allí estaba, un libro escondido. Olía muy mal, como a humedad y podredumbre. Era un libro muy viejo con la portada de cuero rojo y desgastado. Tenía un candado oxidado y no estaba la llave. Era lo de menos, pensó. Estaba a punto de romper el candado cuando sonó su celular. Era su compañero. Tengo el informe de los antiguos habitantes, Valeria, y encontré algo escalofriante. ¿Qué encontraste?, dijo ansiosa. En 1995, una madre que vivía en ese mismo departamento mató a sus 2 hijos y después se dio un tiro en la cabeza. Valeria no lo podía creer. El caso había tomado un giro inesperado. Espérame, voy enseguida. Valeria tomó el libro y lo guardó muy bien entre sus cosas. Ahora sí estaba segura que algo siniestro había ocurrido en ese departamento. Cuando llegó con su compañero, este le informó:
que el caso anterior tenía varias similitudes con el caso actual. Mira, aquella familia tenía solo 4 meses viviendo allí, Valeria. El informe dice que los niños fueron asfixiados por la madre de la misma forma que en este caso, y después se suicidó, disparándose en la cabeza. ¿Coincidencia? Era obvio que no. Valeria y su compañero le informaron a su jefe todo lo que habían encontrado, pero éste les dijo que parecía algo sobrenatural y no podía presentar algo tan absurdo como eso. Valeria sabía que, en efecto, había algo paranormal en todo esto, y que su jefe tenía razón en no poder presentar algo así al fiscal. Le molestaba no poder hacer más. Frustrada, decidió irse a su casa. Sin embargo, no dejaba de sentir que algo faltaba. Ya sabían que la situación del asesinato ya antes se había repetido, pero aún no quedaba claro la razón. ¿Qué pudo llevar a esas 2 madres a cometer tal acto terrible contra sus propios hijos? Pensaba y pensaba mientras se preparaba para descansar. No podía dejar de pensar en la voz de aquel niño. Cuando estaba a punto de acostarse para dormir, un escalofrío la cubrió totalmente el cuerpo y sintió un miedo extraño. Hacía mucho que no se asustaba de esa forma. Valeria antes no creía en cosas paranormales, pero después de todo lo que había pasado, ahora sabía que algo paranormal estaba ocurriendo. Así que se atrevió y dijo en voz alta: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Nadie respondió. Ya un poco más tranquila, se acostó a dormir. Sin embargo, esa noche tuvo una serie de terribles pesadillas. En sus sueños se veía a una mujer abrazando a su pequeño hijo, dentro de una habitación llena de velas y unos símbolos raros dibujados en las paredes. Los 2 parecían ser de la época de los años 50 por sus vestimentas. La mujer lloraba mientras cubría con sus brazos a su pequeño hijo. Lo protegía de algo. En el sueño vio también a un hombre con una capa larga y negra. No se le distinguía el rostro. La mujer quería salvar a su hijo de aquel hombre. Traía en sus manos un libro rojo y antiguo. Era el mismo que había encontrado en aquel departamento. Valeria despertó sudando frío y muy agitada. Recordó el libro viejo que había encontrado en el piso de aquel departamento. Enseguida trató de abrir el candado, pero le costó mucho trabajo romperlo. Al fin lo abrió, y lo que vio en el libro le dio escalofríos. El libro estaba en otro idioma, pero estaba lleno de símbolos raros y dibujos grotescos. En varios dibujos se veían niños y bebés torturados y flagelados. Y al parecer, todo eso se hacía frente a una imagen de una especie de criatura extraña con cuerpo de hombre y cabeza de cabra. Aquel hombre era parte, o quizás hasta el líder de una secta satánica, que sacrificaba niños a un demonio. Todo era terrible. La pesadilla que tuvo fue algo real. Estaba convencida. Eran las 4 de la mañana y enseguida le llamó a su compañero para indagar sobre los otros inquilinos. Juan, despierta. Dame los nombres de los otros inquilinos de inmediato. Su compañero estaba aún medio dormido. ¿Qué? ¿Ya viste la hora, Valeria? Los necesito, Juan. Es urgente. Tranquilízate, Valeria. Mañana te los daré. Dejé la información en la oficina, le dijo su compañero algo extrañado. Valeria tuvo que esperar, pero esa noche ya no pudo dormir. Al otro día temprano su compañero le dio los registros. 1953.
Una mujer fue acusada de asfixiar a su hijo de 5 años. La mujer estaba divorciada del padre del niño. La mujer fue denunciada por su pareja sentimental, pero antes de que la policía llegara, ésta se enterró un cuchillo en el corazón. No hay registro de los nombres de la mujer ni de su hijo. Estaban perdidos esos datos. Valeria le contó a Juan todo lo que le había estado ocurriendo. Juan le dijo a Valeria que lo más seguro era que aquel departamento encerraba la energía desquiciada de aquella madre. Por eso las demás madres que vivieron allí fueron inducidas o poseídas por esa energía siniestra. Todo encajaba excepto algo. Juan, entonces, ¿por qué en el sueño vi a ese hombre amenazador y a la madre protegiendo al niño? Tienes razón. Entonces tal vez aquel hombre obligó a la mujer a asesinar al niño, dijo su compañero. ¿Pero quién era aquel hombre? ¿Obligó a aquella madre a matar a su propio hijo? ¿Y qué es lo que escondía aquel libro satánico que encontró en el departamento 614? Si quieres conocer el desenlace de esta historia, haz clic en el siguiente video. Y recuerda, si esta historia te gustó, regálame un like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas historias de terror. Déjame en tus comentarios qué experiencia paranormal has escuchado, o si tienes una historia personal que quieres que cuente en el canal.